Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a realizar la reconstrucción total de esta guitarra que hemos encontrado. Como se puede observar, está en una sola pieza. La tapa frontal está desprendida de la culata y tiene grietas demasiado profundas. Así que el proceso será unir y pegar todas las piezas. También será necesario un cambio de diapasón y estéticamente un nuevo diseño para el clavijero. El primer paso será desencordar el instrumento y limpiarlo, ya que tiene demasiada suciedad. En este caso, las cuerdas ya no sirven, así que las vamos a aflojar un poco y las vamos a cortar. Retiramos las clavijas y proseguimos a quitar los trastes y el diapasón. La forma más correcta es desvanecerlo por medio de cepillo, ya sea manual o cepillo eléctrico. A continuación, después de haber retirado el diapasón, se procede a reparar todas las grietas que tiene la guitarra. Comenzaremos con las grietas que tienen los aros. Para ello, vamos a utilizar cianocrilato líquido o pegante instantáneo. Nos ayudamos con una prensa rápidamente antes de que se seque y tratamos de ajustar las piezas para que queden lo más iguales posibles. Para que este adhesivo pegue más rápido y si hay la posibilidad, se recomienda que se utilice una aspiradora para acelerar el secado. Ahora seguimos pegando el resto de partes. Se debe emparejar la unión de modo que se note lo menos posible. Posteriormente, con el proceso de pintura ya no quedará absolutamente ningún rasguño del quebrado. Ya hemos llegado al punto más crítico de la reparación, y es en esta sección donde tenemos comprometida la culata de la guitarra. Como podemos observar, la culata se partió en dos, por lo tanto, esta sección no la pegaremos con cianocrilato o pegante instantáneo, sino con pegamento blanco para madera, o en este caso, pegamento sintético de alta adherencia. Su principal diferencia es que seca más rápido. A continuación, procedemos a pegar con pegamento instantáneo solamente esta pequeña sección, la cual no tiene comprometida la culata. La culata es un pequeño pedazo de madera que va en esta sección de forma vertical. Pegaremos el aro con pegamento instantáneo hasta esta sección y el resto lo pegaremos con pegamento sintético. Una vez tenemos asegurada esta zona, antes de proseguir a pegar la zona de la culata, vamos a seguir reparando el aro por la parte derecha de la guitarra. Realizaremos el mismo proceso aplicando pegamento por secciones hasta llegar a la parte del arreglo final. Podemos observar que esta guitarra tiene una entrada para amplificación. Sin embargo, no posee ecualizador ni tampoco tiene un micrófono de pastilla aquí en el puente. Así que lo más seguro es que tenga una especie de tweeter pegado a la tapa superior. Así que lo retiramos y continuamos pegando las grietas con cianocrilato líquido o pegante instantáneo. Ahora hemos llegado a la parte final de la unión y reparación de las grietas y nos acabamos de dar cuenta que no solo tenemos comprometidos los aros y la culata, sino también la tapa frontal, lo que hace un poco más complicada esta reparación. Como podemos observar, tenemos la tapa rota y no solo en esta sección, sino también en esta otra. Así que antes de aplicar pegamento a los aros y culata, debemos aplicar pegamento a la tapa, ya que el proceso de prensado tiene que ejercer la unión de todas estas piezas al mismo tiempo, aros, tapas y culata. Nos aseguramos de aplicar pegamento muy generosamente. Para el pegado de las tapas sí se recomienda un pegamento para madera de alta adherencia, ya que la tapa está sometida a una tensión de aproximadamente 47 kilos por las cuerdas. Por esta razón es mejor utilizar un pegamento de alta adherencia. En esta sección notamos que tenemos comprometidos los peones, entonces es muy importante que adicionemos bastante pegamento en cada uno de ellos. En este caso, y solo en este caso, es preferible pasarse y exagerar con el pegamento, ya que solo tenemos una oportunidad de realizar el pegado, así que este debe quedar bien hecho en esta única capa. A esta sección de aquí no le aplicaremos pegamento blanco, porque una vez tengamos prensado vamos a seguir aplicando pegamento instantáneo. Una vez ya tenemos con pegante todas las piezas críticas, proseguimos a prensar, pero antes vamos a retirar los excedentes de pegamento. Con la ayuda de unos tacos de madera vamos a asegurar las piezas para evitar que se peguen. Para ello es necesario empapelar el taco.
Una vez lo tengamos así, procedemos a aplicar fuerza con una prensa. La fuerza que se aplique debe ser muy controlada. No necesitamos una presión excesiva, solamente lo necesario. Y sobre todo, debemos ir ajustando y revisando las piezas a medida que vamos apretando. Asimismo, vamos retirando el excedente de pegamento que salga de la presión, porque este nos permitirá ver cómo está quedando el pegado de las piezas. Podemos apreciar que ha quedado muy bien. Posteriormente, con el proceso de pintura no se notará absolutamente nada. Ahora, para finalizar, aprovecharemos y seguiremos sujetando estas piezas del aro que están sueltas por medio de pegamento instantáneo. Debemos hacer esta operación muy rápido, porque debemos hacer una revisión final antes de que el pegamento se seque. Haremos una revisión de las grietas que tenía la tapa y verificamos que no queden las capas montadas. Una vez tenemos reparadas todas las grietas e imperfecciones, dejaremos secar por 24 horas y proseguiremos nuestro trabajo. Después de haber reparado todas las grietas, vamos a proceder a despintar todo el instrumento y de esta manera pulir todas las uniones que hemos realizado y quitar todos los restos de pegamento para así poder dar nuevamente un acabado. Para ello vamos a utilizar lija número 80, luego 150, 220 y 400. Se puede hacer el lijado totalmente a mano, pero en este caso nos vamos a ayudar con una lijadora eléctrica. Antes de despintar la tapa superior, vamos a hacer un cambio de roseta. Como en este caso ya la tenemos preparada, tenemos que trazar la circunferencia para posteriormente realizar el vaciado donde encajará esta roseta. Para ello, lo primero que debemos hacer es situar muy bien la roseta donde va a ir. Una vez la tenemos segura, vamos a proseguir a marcar el contorno. Rectificamos muy bien y marcamos el contorno interior. Una vez tenemos marcados los contornos, procedemos a realizar un vaciado de esta sección, para que la roseta pueda entrar perfectamente. Posteriormente, el paso a seguir será hacer la perforación. Esto se puede hacer por medio de formones y cubias, pero también se puede utilizar una ruteadora como esta. En este caso nos vamos a ayudar de esta herramienta, sin embargo recordamos que se puede hacer totalmente a mano. Una vez tenemos el orificio ya hecho y hemos rectificado que la nueva roseta entra perfectamente, procedemos a pegar. Para ello vamos a aplicar pegamento blanco de carpintero, o en este caso vamos a utilizar un pegamento de alta adherencia para madera. Esparcimos muy bien el pegamento en toda la cavidad y aplicamos el pegamento abundantemente. Instalamos la roseta y la sujetaremos por medio de algún tipo de prensa. En este caso utilizaremos ganchos comúnmente utilizados para colgar la ropa y sujetamos la roseta. Verificamos que la unión esté con el pegamento suficiente. Si es necesario, debemos aplicar más antes de que se seque. Una vez hemos terminado de pegar la nueva roseta, vamos a proceder a despintar el resto del instrumento, en este caso la tapa frontal y el mástil, hasta que la guitarra quede solamente en la madera. Una vez tenemos despintada la guitarra, vamos a proceder a hacer una decoración en el puente en este sector. Para ello, vamos a utilizar el incruste que lo podemos comprar en una tienda de instrumentos musicales, el cual es muy económico. Vamos a cortar una parte que tenga la misma longitud que la parte del puente donde se amarrarán las cuerdas. Marcamos y hacemos el corte de la sección que necesitamos. Una vez tenemos este pequeño trozo, podemos observar que en los laterales nos queda faltando material. Para ello, vamos a adicionar 2 tiras de madera blanca hasta tener un mosaico que sea de nuestro agrado. Posteriormente, vamos a aplicar pegamento y uniremos estas 3 piezas para pegarlas encima del puente. Utilizamos una prensa y aplicamos pegamento en uno de los laterales de nuestro incruste. En este caso, utilizamos pegamento instantáneo y pegamos la otra pieza de madera blanca. Rápidamente ponemos en la prensa y ejercemos un poco de presión. Al ser estos materiales muy delicados, no necesitamos hacer mucha fuerza con la prensa, solamente lo suficiente para que quede unido con el pegamento. Ahora realizaremos la misma operación con el otro lado. Aplicamos abundante pegamento y pegamos la pieza de madera. Prensamos rápidamente y dejamos que se seque. Una vez tenemos el incruste ya pegado, vamos a proceder a hacer un corte en ángulo recto en una de sus puntas. Posteriormente mediremos el ancho exacto que tiene la parte donde irá pegado y lo pasaremos al incruste. En este caso podemos apreciar que tenemos una medida
de 13,6 y 13,8 milímetros en el otro extremo. Por lo tanto, tenemos un puente que está un poco desigual. Así que daremos el ancho de 13,8 milímetros a nuestro incruste. Para hacer esto, vamos a pasar esta medida de 13,8 a nuestro incruste, siendo muy precavidos de que los lados blancos queden muy bien repartidos en ambos lados para que la pieza quede simétrica. Procedemos a hacer marcas hasta donde desgastaremos y comprobaremos que la pieza sea simétrica. Comprobamos la medida de nuestro incruste hasta el momento y observamos que está justo. Lo único que nos queda es cepillar hasta llegar a las líneas que hemos marcado en cada uno de los extremos. Luego de que ya tenemos las medidas indicadas, pegamos. Sin embargo, antes de hacer esto, vamos a lijar la cara en la cual aplicaremos el pegamento. Frotamos muy suavemente la pieza hasta que esté totalmente limpia de pegamento y cualquier suciedad. Cuando ya tenemos preparada nuestra pieza, la pegamos al puente. En este caso, utilizaremos pegamento instantáneo. Aplicamos de manera generosa y posteriormente lo sostendremos haciendo presión durante 3 minutos. Este detalle le da mucha presencia a nuestro instrumento. Además, es muy fácil de hacer como podemos apreciar. Ahora podemos continuar con el resto del acabado. Después de tener nuestra guitarra en este punto, colocaremos un adorno a través de una incrustación de filetes. Vamos a hacer una ranura alrededor de todo el contorno de la guitarra, tanto en la tapa de atrás como en la tapa superior, para instalar estos filetes de madera previamente prefabricados. En este caso los hemos comprado ya hechos. Si no, se pueden hacer con distintos tipos de maderas de colores. En este caso, madera negra teñida con franjas de madera blanca. Para ello, nos vamos a ayudar en este caso de una ruteadora de mano con una fresa de corte sin balinera. Vamos a proceder realizando el canal. Hacemos una pequeña ranura para medir y rectificar que el filete tenga la proporción adecuada. Una vez estamos seguros, realizamos el corte en toda la guitarra. A continuación, mostraremos cómo hacer este proceso a mano. Para ello, hemos dejado esta pequeña sección. Este proceso lo haremos por medio de formón y bisturí. Lo primero que haremos será marcar con un lápiz la línea recta que venimos trazando con la máquina. Una vez hemos marcado la línea, vamos a proceder a marcarla con un bisturí de precisión. Realizamos muchos cortes para que cada vez sea más profundo. Cuando tengamos cierta profundidad, procedemos a retirar el material sobrante por medio de un formón pequeño. En este caso, vamos a utilizar un formón de 1/4. Así es como queda la caja totalmente terminada. Observamos que no hay ninguna diferencia con la parte hecha a mano y la parte hecha a máquina. Después de abrir los canales, proseguimos a aplicar pegamento y pegar los incrustes. Para ello, es necesario dejar estas varitas o estos incrustes previamente en remojo por lo menos durante 20 minutos. Una vez estén bien mojados, van a notar que su textura se ablanda lo suficiente como para poder ser colocados a presión sin necesidad de doblarlos con calor. A continuación, aplicamos pegamento para madera de alta adherencia. Sin embargo, se puede utilizar pegamento blanco de carpintero. Como esta guitarra tenía múltiples facturas y daños, vamos a optar en esta ocasión por este pegamento que ofrece una mayor resistencia a trabajos forzados. Aplicamos abundante pegamento, esparcimos muy bien y posteriormente vamos a proseguir a pegar el incruste y lo vamos a sujetar por medio de cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Comenzaremos desde la parte donde está el mástil. Deberemos tener a mano cinta de carrocero y tener listos varios pedazos, los cuales nos van a permitir hacer el trabajo de prensa. En este punto se debe marcar muy bien la mitad de la guitarra y cortaremos el excedente del incruste. Haremos ahora lo mismo con el otro contorno. Tomamos otro incruste previamente remojado y empezamos a colocarlo desde la parte del mástil. Procedemos a prensar con cinta. Una vez terminado de pegar los filetes, es así como queda nuestro instrumento hasta el momento. El paso siguiente será cepillar y quitar los excedentes hasta dejar el filete totalmente a ras, tanto con la tapa como con los aros. Para ello utilizaremos esta herramienta que se llama cepillo de vuelta o como comúnmente se lo conoce en otros lugares, muñequín. Ahora procedemos a cepillarlo. Tenemos que tener mucho cuidado de solamente cepillar el filete y no el lado. Vamos a ver la diferencia de un filete ya cepillado y el otro no.
Esto ya está totalmente a ras, mientras que acá tenemos por lo menos 1 milímetro de exceso que sobresale. Vamos a continuar con este proceso hasta tener todo el cuerpo de la guitarra ya terminado. Continuaremos ahora a hacerle un nuevo diseño al clavijero. Para ello vamos a lijar la parte del clavijero hasta dejar solo la madera. Tomamos la mitad del ancho del mástil para poder trazar una línea de simetría. Extendemos esta línea hasta el clavijero. Una vez tenemos esta línea ya trazada, procedemos a plantillar el modelo del clavijero o el modelo para la pala que deseamos. Para que el clavijero tenga un detalle muy original, le pondremos también un incruste en la pala. Como podemos apreciar, vamos a utilizar el mismo incruste que instalamos en el puente. Para ello, abriremos un canal del ancho de este incruste. Tomaremos las medidas que tiene de ancho y las vamos a pasar en la parte de la pala donde queremos que vaya el incruste. El largo será de acuerdo a nuestro gusto. En este caso lo haremos hasta aquí. Trazamos el límite y marcamos el espacio donde irá la ranura. Vamos a hacerlo a mano. Para ello, lo primero que necesitamos hacer es marcar suavemente con un bisturí la línea del límite. Una vez tenemos marcado y delimitado nuestro canal, procedemos a retirar material con formol. Cuando ya tenemos listo el espacio donde irá nuestro incruste, aplicaremos abundante pegamento. Nos ayudaremos de cinta de carrocero o cinta de enmascarar para unir con mayor fuerza el incruste en el clavijero. Posteriormente cepillamos. Continuaremos dándole los últimos detalles a nuestra guitarra. Para ello, también pondremos un incruste que unirá las líneas que tienen los filetes de los aros con el incruste de la culata para formar el mosaico. El incruste en este caso debe cortarse teniendo en cuenta las rayas blancas. La longitud total será desde la raya blanca exterior, la que estamos señalando aquí, hasta la otra raya blanca exterior del otro lado del incruste, para poder hacer así el mosaico y que las líneas blancas se junten en 45 grados. Para ello, una vez tenemos cortado el largo, necesitamos marcar los 45 grados en los cuales debemos cortar nuestro incruste. Esto solo se hace en la esquina. Una vez hemos realizado este corte, procederemos a marcar con el lápiz en la parte de abajo del incruste, para hacer el ángulo de 45 grados en las dos piezas. Quitamos ahora el material sobrante. Una vez miramos que la pieza calza un poquito ajustada, procedemos a pegarla. Para ello, aplicamos abundante pegamento y después introduciremos la pieza a presión. Utilizamos ahora un martillo de goma y este es el resultado del incruste. A continuación, vamos a proceder a preparar el diapasón. Para ello, vamos a necesitar una pieza de madera dura, como puede ser ébano, palo de rosa o en este caso jacarandá, que tenga las siguientes dimensiones. Esta tiene 52 centímetros de largo, pero puede tener 46 centímetros como mínimo. Tenemos también 7 centímetros de ancho y un grueso de 1 centímetro. Vamos a proceder a aplanar una cara por medio de cepillo número 6 o garlopa. Cepillamos verificando constantemente que la superficie esté plana, por medio de una escuadra tanto en su ancho como en su largo. Debemos dejarlas lisas de ambos lados. Una vez terminado de cepillar la pieza por el lado que irá pegada sobre el mástil de la guitarra, procedemos a cepillar la parte de encima por donde estarán incrustados los trastes y procederemos a calibrarla. Para ello se debe tener en cuenta que la parte superior donde van los primeros trastes deben ser más gruesa que la parte inferior, la cual va en la boca de la guitarra. Esta diferencia debe ser como máximo de 2 milímetros. Y lo apropiado es de 1 y 1.5 milímetros aproximadamente. En este caso hemos calibrado esta pieza en 8.2 milímetros en la parte de arriba y 6.8 en la parte de abajo. Posteriormente, cuando tenemos calibrada esta pieza, se debe cepillar con una garlopa para dejar totalmente recto el canto o uno de los lados. A continuación, procedemos a marcar el largo total de esta pieza. En este caso, corresponde a 45 centímetros de largo. Sin embargo, esta medida puede variar dependiendo de la escala que tenga la guitarra. Una vez marcados estos 45 centímetros de largo, procedemos a cortar. Ahora marcamos la mitad de la pieza y proseguimos a marcar la ranura de los trastes.
Para poder marcar los trastes necesitamos tener a la mano toda nuestra guitarra. En este caso tenemos dos lados del diapasón que ya están totalmente rectos, el canto que cepillamos y posteriormente el corte perpendicular que hicimos, el cual tiene 90 grados. A continuación, el diapasón se debe situar dependiendo de la escala que nosotros queramos utilizar en el instrumento. Para ello, lo más usual es utilizar una escala de 65 centímetros. Es decir, que desde este corte perpendicular, el cual irá en la parte superior del mástil, desde este corte hasta la línea de la mitad donde irá el hueso, tiene que haber exactamente 65 centímetros. Sin embargo, la escala se la calcula con un poco de tolerancia para compensar la desafinación que se produce por el intervalo de distancia que tenemos al bajar la cuerda para que ésta llegue al traste. Para poder compensar esto, entonces el diapasón lo retrocedemos hacia el mástil 2 milímetros. Por lo tanto, nuestra escala va a marcar los 65 centímetros, exactamente 2 milímetros más atrás de donde estaría la línea de la ranura del hueso. Haciendo esto, podemos proceder a marcar los trastes. Para ello, necesitamos una calculadora de trastes, ahora que ya conocemos la escala que queremos aplicar, en este caso de 65 centímetros, porque esta guitarra así lo requiere. Una vez conocemos la medida, vamos a utilizar nuestro celular, tablet o computador y vamos a entrar a Google. Escribiremos calculadora de trastes y como podemos observar, nos aparece esta página con este nombre. Ingresamos y aquí se nos despliega una tabla. Para llenar estas casillas necesitamos conocer la medida que mencionamos anteriormente. El largo para nuestra guitarra son 65 centímetros, como ya lo mencionamos anteriormente. Pero en esta página necesitamos escribir la medida en milímetros. Por lo tanto, escribiremos 650 milímetros, lo cual corresponde a los 65 centímetros. Le damos clic al botón calcular y ya tenemos la medida exacta de cada uno de los trastes. Recordemos que estas medidas dependen de la medida de cada guitarra y el espacio que tenga en el diapasón. Una vez tengamos la tabla, solo nos queda pasar estas medidas al diapasón. Para ello, vamos a utilizar una regla y nos vamos a guiar del corte de 90 grados que hemos realizado anteriormente y pasamos estas medidas. 36.4 milímetros para el primer traste. Hacemos una sola marca ya que posteriormente vamos a utilizar la escuadra porque tenemos un canto recto. Sin que la regla se mueva, pasaremos la segunda medida, la cual corresponde a 70.9 milímetros. Vamos a hacer un ejemplo más con el tercer traste, lo cual corresponde a 103.4 milímetros. Marcaremos 103 milímetros y la mitad de otro. Cuando ya tenemos estas marcas, solo nos queda apoyar la escuadra en el lado que está canteado. Se la ubica muy bien y se traza. Haremos lo mismo con la siguiente marca y así sucesivamente. Cabe recordar que los primeros trastes deben quedar en la parte más gruesa del diapasón. Y es así como quedan las marcas de los trastes. Cuando es la primera vez que se realiza este trabajo, se debe comprobar cada uno de ellos para evitar que la guitarra vaya a estar desafinada. Para ello, debemos medir cada uno de ellos y verificar que cada vez que van avanzando, el traste debe ser más pequeño que el anterior. Verificamos este traste y tiene exactamente 29.5 milímetros. Ahora verificamos el anterior y podemos observar que tenemos 25.5 milímetros, lo cual me indica que la escala está muy bien trazada. A continuación, vamos a posicionar el traste en el lugar donde le corresponde de acuerdo a la escala que hemos marcado anteriormente y marcamos los contornos en la tapa con un lápiz muy bien afilado para que la línea no se mire en absoluto y después marcaremos el agujero de la boca en el diapasón. Posteriormente procederemos a realizar este corte y reanurar cada uno de los trastes. Antes de hacer las ranuras para los trastes, vamos a darle el ancho en la parte superior como en la parte inferior. Para ello, posicionamos el diapasón para marcarlo. En este caso, esta guitarra en la parte superior tiene un ancho de 5 centímetros, por lo tanto, tiene 51 milímetros. Entonces, dejaremos el diapasón de 50 milímetros, porque ese milímetro nos va a ayudar a fusionar las piezas con el pegado. Por lo tanto, dejaremos 25 milímetros a cada lado. Posteriormente, vamos a medir la distancia que tiene el diapasón en el traste 12, que es el lugar donde se une el cuerpo con el mástil. Tiene alrededor de 6 centímetros,
Por lo tanto, en el traste 12 vamos a dejarle 2.9 milímetros a cada lado, lo cual nos dará un ancho de 2.95, descontando el milímetro donde haremos más pequeño el diapasón con respecto al mástil. Entonces vamos a medir 2.95 y lo pasaremos a cada lado del traste 12. Una vez tenemos estos puntos, solo nos queda unirlos con los puntos superiores y así tendremos los grados de inclinación del diapasón. Una vez tenemos marcadas las dimensiones del ancho del diapasón, procederemos a cepillar los excedentes hasta dejar del tamaño requerido. Como podemos observar, ya hemos hecho la terminación de la boca del diapasón y ya tiene el ancho del mástil. El paso siguiente será hacer las perforaciones para los trastes e instalarlos. Para este proceso necesitamos una sierra, la cual debe tener 0.8 milímetros de grosor como máximo. Lo ideal es 0.6 o 0.7. También vamos a necesitar un taco de madera que tenga uno de los dos lados totalmente recto y una prensa. La operación consiste en situar un taco de madera justo en la línea donde irá el traste, calculando el grueso de la hoja de la sierra, para que el corte salga recto. Hacemos un corte primero en la parte de abajo, luego otro corte en la parte de arriba y por último unimos. Siempre la sierra debe estar apoyada al taco de madera. Una vez tenemos los dos cortes en los extremos, procedemos a unir. Podemos mirar que es un corte bastante fino y la profundidad oscila entre 2 milímetros o 2.5 milímetros. Seguiremos realizando esta misma operación a lo largo del diapasón. Y es así como queda nuestro diapasón ya con las ranuras realizadas. Posteriormente procedemos a instalar la entrastadura. Lo primero que debemos hacer es cortar cada uno de ellos a su medida y guardarlos en orden. Realizaremos esta misma operación con cada uno de los trastes. Una vez terminamos de cortar los trastes y los tenemos ordenados como podemos ver, procederemos a hacer un corte en cada una de las puntas para darle un acabado y evitar limar demasiado los trastes cuando ya estén puestos. Hacemos este corte como podemos ver y cortamos las rebabas que pueden haber quedado. Una vez tenemos listo el traste, procederemos a instalarlo. El traste debe entrar a presión y la manera correcta de hacerlo es posicionándolo a su respectivo lugar y empezando a martillar con un mazo de goma en los extremos y en la mitad. Realizaremos esta misma acción con todos los demás trastes. Así es como queda nuestro diapasón con los trastes ya instalados. Ahora le daremos un acabado por medio de un taco de madera, el cual le hemos pegado una lija de grano 60 y vamos a limar en cada uno de los costados del diapasón para eliminar las rebabas y los excesos del traste. Posteriormente vamos a hacer una inclinación pequeña de unos 30 o 45 grados. Repetimos la misma acción del otro lado. Una vez terminado el diapasón y con los trastes ya limados, vamos a proceder a pegarlos sobre la guitarra. Para ello nos vamos a valer de las marcas que hemos hecho anteriormente para situar el diapasón con precisión. Debemos recordar que desde el traste 0, es decir, desde el filo que está a escuadra, debemos contar 65 centímetros hasta la parte de la ranura a donde va la cejilla. Sin embargo, esta medida debe estar 2 milímetros hacia atrás. Es decir, desde el traste 0 vamos a marcar 65 centímetros y estos deben estar 2 milímetros atrás de la mitad de esta ranura donde irá el hueso. Dicho esto, procederemos a pegar. Para ello vamos a utilizar prensas de este tipo y algunos tacos de madera para poner sobre el diapasón y no lastimarlo. Para pegar este tipo de superficies lisas es recomendable hacer pequeñas hendiduras con un formón para ayudar así a la penetración del pegamento. Realizada esta operación, procedemos a aplicar pegamento blanco. Colocaremos cinta de enmascarar o cinta de carrocero en los límites que ya hemos marcado anteriormente para el diapasón. Esto nos ayudará a proteger la tapa cuando ejerzamos presión con las prensas. Si el pegado blanco se desborda, ejercemos presión rectificando las medidas y la ubicación de nuestro diapasón. Para pegar el diapasón en la parte de la boca utilizaremos un taco de madera por dentro para que la prensa no vaya a lastimar ninguna de las partes importantes de la guitarra. Por último, vamos a retirar los excedentes del pegamento y dejaremos secar por 24 horas. Este es el resultado del diapasón ya completamente pegado a nuestra guitarra. Tenemos todas las partes lisas de nuestro instrumento, el clavijero ya terminado, el diapasón y hemos hecho la reparación de los aros que estaban rotos. Hemos realizado trabajo de incruste tanto en los laterales como en el puente. Hemos hecho un cambio de roseta
y también hemos hecho una incrustación aquí en la pala. A continuación, solo nos queda detallar el instrumento, lijar completamente con diferentes granos, empezando con un grano de 180 o 220 y llegando hasta un grano de 400 o 600. Posteriormente, esta guitarra será llevada al proceso de pintura. Y este es el resultado de esta restauración. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, así nos ayudarás a crear nuevo contenido para ti. Hasta la próxima.